Bendiciones para todos. Le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. Recuerde, usted está en su canal de Aymaaz, el portador de buenas noticias. En este canal siempre usted va a encontrar buenas noticias, buenas enseñanzas, buenas palabras de parte del Señor, porque siempre lo vamos a tomar de la Escritura. Este canal es para bendecir, para motivar, para enseñar y para alentar al pueblo de Dios. Así que lo invitamos a que se suscriba al canal y corra la voz y comparta los videos. Hoy vamos a hablar acerca de las señales del fin del mundo, las señales antes del fin. Mucha gente habla, conociendo la Biblia o sin conocerla, de lo que dice la Biblia. A veces inventan unas cosas, eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia, y la Biblia no dice nada de eso. Otras sí las aciertan diciendo, eso sí dice la Biblia, pero siempre lo que dicen son las cosas fuertes, como los terremotos, como el hambre, como la peste, como la maldad que se va a desarrollar en aquel entonces antes del fin del mundo. Y eso es cierto, eso sí tienen razón, pero el asunto es que hay una buena señal antes del fin del mundo y de verdad a muy pocas personas, contadas con los dedos de la mano, y yo creo que me sobran dedos, que lo nombran, y es la que vamos a ver hoy, pero la vamos a ver en su contexto, así que ponga mucha atención. Vamos a buscar en Mateo capítulo 24, a partir del verso 3, dice el título, señales antes del fin. Dice así, y estando él, o sea, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oiga, lleve secuencia de la pregunta. El Señor está en el monte de los olivos, de ahí se veía la ciudad de Jerusalén, se veía el templo. Ya Jesús había hablado sobre la destrucción del templo y los discípulos le hacen una pregunta en dos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos entonces a desarrollar la respuesta que Jesús da a esas preguntas. Respondiendo, Jesús les dijo, primero, vaya anotando por ahí, que a mí después se me brinca si es primero, si es tercero, si es cuarto. Primero, respondiendo Jesús les dijo, primero, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto lo hemos estado viendo durante mucho tiempo. Hay gente que se autodenomina o se nombra que son el Mesías. Hasta mujeres hay que dicen que son el Mesías y salen por aquí y salen por allá. Y el problema es, la situación es que arrastran a mucha gente. Hay gente que le siguen y de verdad creen que esas personas son Jesucristo y no lo son. Esa es la primera señal. Usted dirá, bueno, ahí la vamos llevando. Ya hemos escuchado de muchos Cristos, pero Jesús dijo, mira que nadie os engañe. Quiere decir que había la posibilidad de ser engañado y por eso es que mucha gente está engañada siguiendo ese tipo de personas que se denominan como el Mesías, como Jesucristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Ajá. Mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La segunda punto o respuesta que da el Señor o señal, porque la pregunta es ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La segunda está en el verso 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, qué claro habla nuestro Señor Jesús. Primero le dice, tengan cuidado que van a venir falsos, ¿verdad? Falsos diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Segundo, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso lo hemos estado escuchando hace mucho tiempo. Guerra por aquí, guerra por allá en el Oriente Medio, pero sin ir más lejos, entre países de acá mismo, del hemisferio donde vivimos,
y hay guerra por aquí y guerra por allá y rumores de guerra, que viene la tercera guerra mundial, que sí viene, que no viene, que estamos a punto, que ahora peleando por allá, peleando por aquí, peleando por todos lados. Ok, pero Jesús es muy claro y dice, mira que no os turbéis. Turbarse es angustiarse, desesperarse, ponerse nervioso por este tipo de rumores. Pero Jesús dice, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué? Rumores de guerra y guerra. Pero Jesús es muy claro, dice, pero aún no es el fin. Así que por ahí vamos respirando un poquito. No, el fin no es cuando vengan los falsos profetas, que ya están viniendo. Los falsos que se dicen hijos de Dios, que ya están viniendo. El fin no es cuando oigamos de guerra ni rumores de guerra. No se turbe, o sea, que no se me ponga nervioso. Porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, o sea, no lo podemos obviar, pero tranquilo, pero aún no es el fin. Y explica el Señor Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esta es la arrancada, si se quiere la palabra. Porque fíjense como dice Jesús, ¿verdad? Oiréis de guerra y de rumores de guerra, pero no os turbéis, que es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, lo hemos estado viendo mucho tiempo, y reino contra reino, lo hemos estado viendo, escuchando mucho tiempo, y por la televisión, y otros lo han vivido en carne propia, y habrá pestes, eso lo hemos estado viendo desde hace años atrás. Estuvo la peste española, que si mal no recuerdo, me puedo equivocar, hubo por esa peste más de 100 millones de personas muertas. Hubo la peste del ébola también y diferentes pestes durante diferentes tiempos en el transcurrir de esta vida. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre. También lo hemos visto, las pestes y la guerra automáticamente traen hambre. También trae hambre una mala administración, una corrupción de los gobiernos, una mala distribución de los bienes y de servicios, y eso acarrea hambre. Y terremotos en diferentes lugares, también lo hemos estado viendo, terremotos aquí, que si la falla de San Francisco allá, que si tembló en este país, tembló en el otro, tembló en el otro. No debemos asociar un temblor con algo específico, porque eso está explicado acá en la Biblia. Cuando digo algo específico es porque en estos días escuché cuando en un país, no voy a decir el nombre, aprobaron la ley para que los niños embarazados no lleguen a ver la luz del día. Usted entiende lo que quiero decirle. Y cuando lo aprobaron en el día, en la noche hubo un terremoto. Entonces empezaron a decir juicio de Dios, castigo de Dios por lo que aprobaron. Pero es que esto está acá puesto. Y dice muy claro que cuando venga nación contra nación, reino contra reino, guerra y rumores de guerra, pestes, hambre y terremotos, dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que hemos estado en la arrancada. Ahí sí lo podemos decir claro, estamos en la arrancada. Hay pestes, hay hambre, hay terremotos, hay rumores de guerra, hay guerra entre nación y nación, reino contra reino, pero es principio de dolores. Entonces cuando alguien diga, eso está escrito en la Biblia, esos terremotos, esa guerra, sí, dígale, sí, pero son principios de dolores, dando tiempo a que usted acepte a Jesús, dando tiempo a que usted se convierta, dando tiempo a que usted se aparte de lo que está haciendo, usted se arrepiente de sus pecados y venga al conocimiento de Cristo y se ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la respuesta que usted y yo debemos de darle a la persona. Verso 9, sigue diciendo Jesús, entonces, en aquel entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y eso se está viendo. Hay muchos países en determinado hemisferio, continente, que están siendo perseguidos, que los torturan, los ponen presos y llegan inclusive hasta matarlos y no ha pasado nada.
dice acá, entonces os entregarán, recuerde, quiero ponerlo en perspectiva, ¿cuándo serán? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor está dando las señales. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto para este lado de este hemisferio lo estamos viendo, pero muy leve. Todavía no es la arrancada completa, pero sí se está viendo en otros países. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es una forma tímida para este hemisferio, para esta parte que estamos viviendo, ya se está dando. Hay otros países donde ya los mismos familiares los acusan, los señalan, los llevan a la cárcel, los condenan, los expulsan de sus países o les quitan la vida. El verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, esto sí es una peste, yo podría decirle. Porque no es solamente muchos falsos profetas fuera, gritando muchas cosas, advirtiendo cosas falsas, invitando a la gente a hacer cosas indebidas, contrarias a la palabra de Dios, dejando a Dios a un lado, pero es que dentro del pueblo del Señor como abundan los profetas. Y ojo, si hay verdaderos profetas, eso está escrito en la Biblia, hay hombres y mujeres de Dios que reciben palabra de Dios para dársela, sea a la iglesia o a alguien en particular, o a algún gobernante o a algún país. Sí los hay, pero de 198 de lo que yo he podido ver, no pasan la prueba. ¿Entiendes? Conozco muchos casos, pero sí los hay. Vamos a irnos a que sí los hay. Pero tenga mucho cuidado entonces con los profetas. Estudie los profetas. Escuche lo que dicen. Llévelo a la luz de la Escritura y si la luz le da, y si la Escritura, perdón, le da luz verde, entonces recíbala. Pero si no, no. Si no está claro a la luz de la Escritura, si es contrario, si no lleva al fin de la palabra, que es bendecir, edificar, deséchela sin temor. Pero eso es otro tema, seguimos adelante. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ese es el asunto, y engañarán a muchos. Cuidémonos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto a veces lo aplicamos mucho a este tiempo y resulta que cuando se va a enfriar el amor por la maldad de muchos es para aquellos días. Recuerde lo que está diciendo la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Una de las señales es que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Pero entonces no es ahorita, que ahorita hay maldad, sí, que hay muchos que se vuelven atrás, sí, pero no es el tiempo. Esta es una de las señales para aquel entonces, que debe ser que algo de esto se va a notar mucho, muchos se van a volver atrás, van a negar al Señor, no van a querer seguir adelante. Guárdenos al Señor, que para eso está la palabra advirtiéndonos de todo esto. Y dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, constante, la constancia es una bendición, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Persevere de qué? Bueno, de los falsos profetas, de los falsos anticristos, el que se mantenga firme en las pestes, en los terremotos, en el hambre, en la maldad de muchos hombres. ¿Se da cuenta? O sea, ahí debemos mantenernos. Así que no esperemos solamente puras bendiciones, que sí las tenemos y sí las hay, pero hay momentos duros. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Eso lo dijo Pablo. Y lo que me llama la atención es que dice que él estaba animando a los hermanos, y animando a los hermanos le dice, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Seguimos, y aquí es donde yo quiero llegar. Se da cuenta que todas las señales hasta acá como que meten miedo, como que asustan un poquito y ponen a uno, pero el 14 muy poco, yo se lo he escuchado a gente, muy poco los hablan
Y aquí está. Y una de las señales, oiga, una de las señales, acuérdense la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? El verso 14 me gusta, dice, o sea, lo une, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya no es principio de dolores, ya no es dolores en el momento, ya es que vendrá el fin. Fíjense lo justo que es Dios. No va a venir el fin hasta que todo el mundo haya escuchado el evangelio del reino. Y me gusta, como dice acá, evangelio del reino, no evangelio de lo que dicen por ahí las 4P, que no use pantalla, pantalón, prenda y pintura. No, eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es salvación, es vida eterna, es el sacrificio de Jesucristo que nos limpia de pecado, esa sangre limpia, inocente que fue derramada por nosotros. Es la bondad, la misericordia de Dios que nos amó tanto que aún estando muertos en delitos y pecados, de espaldas a Él, Jesucristo murió por nosotros. Ese es el evangelio del reino, que hay salvación, que hay escapatoria, que hay oportunidad, que hay una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no en su país, no en el mío, no en mi continente, no en su continente, sino en todo el mundo. Y después que el evangelio, todo el mundo lo haya escuchado, que no hay excusa, que yo no lo escuché, que a mí no me dijeron, que yo no sabía, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí sí, cuando estemos predicando. Así que a usar las redes para predicar, para testimonio, no para discutir, no para señalar, no para avergonzar, no para creer que somos mejores y decir algo acá, no para buscar errores de los demás y sacarlo y humillarlo, ofenderlo, escarnecerlo. No, para eso no son las redes. Las redes las tenemos nosotros para predicar el evangelio y así hacer que se cumpla una de las más lindas promesas que hay acá, que cuando se cumpla esto, entonces vendrá el fin, pero ya nosotros estaremos en la presencia del Señor. Pero mire, este mismo versículo, mire cómo lo dice tan claro en la versión, traducción, lenguaje actual. Se lo leo, dice, el fin del mundo llegará. Aquí está dando la respuesta, pero en otra versión. Dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Mis hermanos, aquí yo quería detenerme. Yo quiero que usted sepa que hay una buena noticia, que es la predicación del reino de los cielos, no el reino de, no la predicación de condenación, no la predicación de la humillación, no la predicación del escarnio, no la predicación de la prosperidad, que no es malo ser próspero, pero todo en su contexto, que la verdadera predicación es del evangelio del reino. Y evangelio, oiga bien, la palabra evangelio lo que significa son buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que usted y yo que estábamos en pecado, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y esa sangre inocente que fue derramada, que no le tocaba morir ni derramar su sangre, fue por usted y fue por mí. Cuando usted y yo aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos de la condenación e iremos a la presencia de Dios para vivir una vida eterna. Ese es el evangelio del reino. Así que de ahora en adelante vamos a predicar, mire lo que dice acá, las buenas noticias. Hay más, el portador de buenas noticias. Este canal, portador de buenas noticias. Así que a predicar las buenas noticias del reino, que será cumplimiento cuando en todo el mundo se oiga, entonces vendrá el fin. No el hambre, no la peste, no la guerra, no la pestilencia, no los falsos profetas, no los anticristos, sino la bendición de que usted y yo podemos predicar el evangelio del reino. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, les habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Si desea que
tratemos un tema en especial, nos lo puede hacer llegar por acá en su comentario y respetuosamente nosotros le vamos a dar contesta. También los invitamos a que se suscriba a su canal. Hay más. Me puede conseguir en YouTube como DR, del doctor DR Sergio Cabello. Usted se suscribe, le da like y lo comparte para que mucha gente oiga las buenas noticias del reino. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.